noches a todos, gracias por su asistencia. Vamos a realizar hoy la conferencia que habíamos programado de Fabián Faniwa sobre Juanito y sus nudos. Esto entra dentro del ciclo de conferencias clínicas que venimos organizando en el Seminario de Sevilla desde hace varios años y que este año la hemos hecho eh, en relación con el grupo ADAMED de Jerez y de la Nueva Red Cereda. La primera que hicimos fue la de Enrique Berenguer, que muchos de los que estáis aquí ya estuviste. Esta es nuestra segunda. Fabián Faguas, aunque es bien conocido por casi todos, lo quiero presentar. Es miembro de la COL, de la COSFODIEM, miembro de la MP, miembro de la EOL, analista, miembro de la escuela, AE. Creo que el periodo fue 16-19, Fabián, o 15-18. 18. Exactamente, 16 19. Hizo un primer testimonio de su pase en Sevilla. Si alguien está interesado en saber algo de ese acontecimiento, está colgado en Radio Lacan, una entrevista que le hicimos Carmen y yo a Fabián y la colgamos en aquel momento, se colgó en aquel momento en Radio Lacan. Ujú. Es también doctor en psicoanálisis, es enseñante en la Universidad de París 8, tiene muchísimos libros, muchísimas cosas escritas, muchos artículos, muchos libros. ¿Para qué? Voy a seguir hablando de esto. Él va a dictar su conferencia. Cuando terminemos, Carmen Campos se va a encargar de mm, organizar el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Mm, Cuando quiera, Fabián, podemos empezar. Muy bien, muchas gracias, Estanislao. Un placer estar nuevamente en Sevilla, aunque sea por vicio. Agradezco la invitación que me has hecho a Carmen bueno, a presentar esta noche esta conferencia que hemos intitulado juntos en una conversación entre los tres, Juanito y los nudos, para abordar el caso Juanito y la lectura que Lacan hace del caso Juanito en la primera parte de su enseñanza, a partir justamente de lo que Jacques Alain Miller ha llamado la última enseñanza de Lacan. Lo que me ha impuesto en todo caso un esfuerzo de teorización, ya que no es algo habitual. Han habido colegas en otros lados que han abordado justamente al caso desde el punto de vista de los nudos borromeos, pero bueno, es siempre, digamos, a riesgo de una teorización, ya que en lo que he podido encontrar, Lacan, por ejemplo, no vuelve a hacer referencia al caso Juanito en los años que corresponden a la última enseñanza. Eh, digamos que mi tesis fundamental esta noche será de poner en valor eh, el carácter transitorio que puede tener la fobia en su carácter de nominación. Abordaré entonces la fobia de Juanito, pero la fobia más en general, en su carácter, digamos, de nominación, tal como Lacan va a desarrollar la nominación, sobre todo en el seminario RSI. Justamente en este seminario, en la última clase, recuerdo que este seminario es el que precede el Sintón, y justamente en esa última clase de este seminario RCI, Lacan propone en los últimos momentos de esa clase, en las últimas líneas de ese seminario, propone tres tipos de nominación. Una nominación simbólica, una nominación real y una nominación imaginaria, antes de interrogarse acerca de lo que sería una nominación que no fuera justamente ni imaginaria, ni simbólica, ni real, abriendo así la perspectiva del sintón, no lo dice así, pero lo deja planteado, que desarrollará justamente en el seminario siguiente.
digo, una nominación que no fuera ni imaginaria, ni simbólica, ni real, cuando en realidad justamente va a buscar otro modo de anudamiento que no sea ni lo imaginario, ni el registro, diría, simbólico, ni el registro imaginario, ni el registro real. Se sabe, por supuesto, que el síntoma en sí mismo es real, ¿m? Pero justamente lo que él busca es otro tipo de nominación que no sea, digamos, digamos, el registro mismo de lo real, sino justamente una actividad del sujeto, un hacer del sujeto que permita tener juntos a los tres registros. Además, bueno, digo esto a título de introducción, en esta última clase hace corresponder imaginario, simbólico y real a inhibición, síntoma y angustia. Y justamente va a preguntarse si no habría otro modo de anudamiento que no sea a través de la inhibición del síntoma o de la angustia. O sea que, bueno, justamente como el síntoma no corresponde no se superpone exactamente al síntoma, deja abierta esta perspectiva de abordar justamente el síntoma, pero en otra dimensión que no sea la dimensión simbólica. ¿Mm? Entonces, aclarado esto, podemos decir que esta perspectiva de abordar la fobia a partir de la última enseñanza de Lacan abre de algún modo el alcance clínico y la lectura que se puede hacer de la fobia en su valor justamente de nominación, yo diría nominación transitoria, del ser hablante, allí donde justamente el nombre del Padre no se encuentra aún sólidamente anudado. Es lo que le otorga a la fobia su carácter de placa giratoria, como Lacan la llama, placa giratoria que, gracias a justamente la última enseñanza de Lacan, puede ser leída como una manera de encontrar un anudamiento RSI que permite al sujeto paliar el defecto del nudo y, podríamos decir, la suspensión del nombre del padre. Como se sabe, el nombre del padre en la fobia está articulado, pero justamente la fobia es un momento donde el nombre del padre se encuentra en cuestión, se encuentra suspendido. De la lógica del significante al campo del goce. Leer a la fobia como una tentativa de anudamiento implica llevar más lejos la perspectiva de la metáfora presente en los primeros seminarios de Lacan, especialmente en el seminario 4 sobre la relación de objeto, en el cual Lacan aborda de manera extremadamente meticulosa el caso Juanito. Señalemos ya que el análisis de Jacques Lacan en el seminario sobre la relación de objeto y algunas referencias que nos dará aún en el seminario 10 sobre la angustia, se encuentran enmarcadas en su interés por situar la fobia como un defecto, como una falla en la constitución de la falta y de la castración, en la relación del sujeto con la falta y con la castración. La relación de Juanito al falo imaginario es central en este análisis, así como la función del padre imaginario, que el padre de Juanito no logra ocupar, y el lugar del otro no barrado, que la madre corre el riesgo de ocupar justamente. El abordaje de Lacan aquí se centra entonces en el deseo y en la función fundamental que la falta y la posibilidad que la falta pueda faltar, que la falta venga a faltar, ocupa en la fobia. Siendo la fobia un momento estructural en la constitución del sujeto deseante, lo que le hace dar a Lacan esta imagen de la placa giratoria, ella pone en juego la dificultad del ser hablante en hacer con el deseo del otro. Digamos que en tanto cada una de las neurosis constituye una manera de vérselas con este deseo, encontramos siempre, de todos modos, rasgos o momentos fóbicos, sobre todo en las neurosis obsesivas como en las histerias. Quizás más aún, diría, en las neurosis obsesivas, donde se trata de anular el deseo del otro, ya que sus manifestaciones, las manifestaciones del deseo del otro, angustian al obsesivo. En la histeria es verdaderamente la posibilidad del goce del otro lo que puede venir a angustiar al sujeto, no tanto el deseo del otro, en verdad que el sujeto histérico busca atizar activamente. Podemos abordar la fobia bajo el ángulo que falte la falta. Aquí es toda la perspectiva del goce la que se abre más allá justamente de este punto, en el cual la fobia es abordada bajo el lado del ángulo, digamos, de lo simbólico y de la castración. Lacan dejó cerrado esta perspectiva en 1956 y perspectiva que retorna en los últimos años de su enseñanza bajo la forma de aquello que excedería
a la perspectiva del falo y de la castración, justamente del lado del goce. Recordemos que en el caso de Juanito, la puesta en juego de la serie de objetos metonímicos que vienen a suplir la falla paterna en operar como metáfora del deseo de la madre, viene esta serie de objetos como respuesta a la posibilidad de encontrarse el mismo como objeto de goce de la madre, haciendo peligrar justamente el lugar de la falta. A la pregunta que Juanito dirige a su madre, si ella también tiene un hace pipí, ella responde que sí, lo que desencadenará un día después o 2 días después, no recuerdo precisamente, las primeras manifestaciones de angustia. En el caso de Freud es muy preciso cómo esto está situado. En la fobia, la falta viene a faltar y es lo que está en juego precisamente para Juanito, como los efectos de esta respuesta de la madre. Justamente yo también tengo un hace pipí. Ciertamente porque el padre ya no estaba a la altura de su función, como lo señala Lacan, y no conseguía separar al niño de la madre, lo que el dicho materno viene de algún modo a confirmar, desencadenando la fobia justamente al otro día de este intercambio entre Juanito y su madre. Pero desde la perspectiva del goce, la fobia podría leerse también como una tentativa de nominación por el sujeto, allí donde justamente el nombre del padre parece no operar. Implica abordar justamente lo que la posición de Juanito dejaba de lado en su fobia, en lo concerniente a lo que lo angustiaba. Encontrarse en la posición de ser objeto del goce del otro. Y, en consecuencia, porque la falta vendría a faltar. Si la fobia permite, sobre todo, dar toda su importancia a la función del padre, de la fobia considerada como un defecto de inscripción de la metáfora paterna, a la fobia como momento en la nominación y en la constitución de un nudo RSI, se puede constatar todo el recorrido efectuado por Jacques Lacan en lo que concierne al lugar del padre en su enseñanza. Podríamos situar igualmente el análisis que Lacan hace en sus primeros seminarios de la fobia como inscribiéndose claramente en la lógica del significante, ya que acentuará la dimensión metonímica presente en la fobia por sobre la dimensión metafórica, que la constitución del síntoma histérico, por ejemplo, presenta. En su lectura de Jacques Lacan, Oscar Mazzotta ya señalaba que Freud muestra en la asociación entre Wagen saben que es el término en alemán para designar a los carros en plural, y Wegen, a causa de, es decir, que los carros en plural equivoca con Wegen, a causa de, que la fobia de los caballos, de la misma manera que el caballo arrastra el carro, aparece justamente la fobia del caballo en la misma manera que el caballo arrastra los carros. Puesto que el peso de Wegen, es decir, a causa de, queda transferido por metonimia a lo que viene justo después del caballo, por contigüidad, que el caballo representara para él todas las esperanzas de solución. Antes de ser caballo, el caballo es algo que liga, que coordina. Su función de mediación es primera. El objeto mismo de la fobia se desplaza de manera metonímica de caballo a caballo blanco, a las correas del bozal de los caballos, a los carros que tiran los caballos y al miedo que los carruajes arranquen demasiado rápido en la estación de carruajes que se encuentra frente a la casa de Juanito, lo que le impide a Juanito salir a la calle directamente en algún momento. Pero la metonimia presente en el desplazamiento de los objetos fóbicos, rasgos siempre presente por otro lado en toda fobia, quiero decir la metonimia, no es más que una declinación en articular el nombre del padre en la estructura. Y a este nivel hay que diferenciar, como lo hace pertinentemente Lacan en la relación de objeto, al padre simbólico del padre imaginario y del padre real en la fobia. Cito a Lacan, la experiencia nos enseña que en la asunción de su función viril es el padre real cuya presencia real juega un rol esencial. Para que el complejo de castración
sea verdaderamente vivido por el sujeto, es necesario que el padre real juegue verdaderamente el juego. Es necesario que asuma su función de padre castrador. Cuando dice el padre real, sería el padre de la realidad. Debe jugar el juego, es decir, asumir la función de castrador y no la del padre real. Estos roles se encuentran claramente presentes en el caso de Juanito. El padre simbólico se encuentra encarnado en la persona del profesor Freud, a quien el padre de Juanito va a consultar para hablarle de él, en una suerte, podríamos decir, de supervisión, de control avant la lettre, es decir, de antemano, por anticipado. El padre de Juanito, que como sabíamos, fue un paciente de Freud. Freud es el buen Dios sobre la tierra, dice Lacan. Esto para reforzar el lugar del padre simbólico que ocupa Freud en el asunto. Lo que no permite, sin embargo, hacer suplencia a la falta de la figura del padre imaginario, del padre verdaderamente castrador. Todo el problema está allí, dice Lacan. Y se trata entonces que Juanito encuentre una suplencia a este padre que se obstina, el padre de Juanito, que se obstina en no querer castrarlo. Es esta la clave del caso. Uno podría seguir el devenir del nombre del padre en la enseñanza de Jacques Lacan, en este recorrido que va de la metáfora del padre al padre como nombre. Es así como Lacan lo va a llamar en el seminario RSI. El que da el nombre a las cosas es el padre como nombre, invirtiendo entonces justamente el lugar central que le había acordado al padre como nombre, a la metáfora del nombre del padre. Las suplencias que Juanito encuentra para reemplazar al padre se articulan claramente por vía de la metonimia, allí donde justamente la metáfora paterna no termina de operar. En la clase única, como la llama Miller, sobre los nombres del padre, que Lacan tendría que haber dado en el año 1964, saben que es la clase que precede entonces el seminario 11, el seminario sobre los 4 conceptos del psicoanálisis, seminario que termina dando en el lugar justamente de esta clase única, que quedará como única, momento de la excomunión, por supuesto. Lacan proponía ya la perspectiva de la pluralización del nombre del padre. Comienza Lacan esta clase única dando las referencias de sus seminarios precedentes y que darán los lineamientos de este año, proponiendo las clases del seminario 3, donde había hablado del nombre del padre, las clases del seminario sobre la identificación, en las que abordó el nombre propio, tal como lo señala Jacques Alain Miller en su comentario de lo que ha llamado la lección única, la clase única del nombre del padre. Cito a Miller: la cuestión del pasaje del nombre del padre a los nombres del padre ha sido siempre para Lacan una cuestión clínica. La dirección de la cura, nos indica Miller aquí, no es la misma si se considera que existe un nombre del padre o que existen nombres del padre, ya que orienta de manera radicalmente diferente lo que abordamos a nivel de los síntomas del sujeto y cómo pensamos al análisis. Veremos justamente cómo esto se articula en el caso Juanito. Luego de haber introducido al objeto pequeño a en su seminario sobre la angustia, objeto pequeño a que, como nos dice Miller, no es una metáfora, ya que condensa la verdad sobre el goce del sujeto, no se puede seguir hablando del nombre del Padre en singular, sino de los nombres del Padre pluralizados. Efectivamente, esta clase única del seminario inexistente, como lo llama Miller también, Lacan comienza a interrogar el lugar del padre en la obra de Freud, en tanto mito a partir de tótem y tabú. Va a diferenciar Freud el padre real, es decir, el padre totémico, que no puede ser más que un animal, como lo precisa Lacan, del padre simbólico, el padre de la ley, el de la alianza y el de la paternidad, como función. Pero Lacan va a subrayar aquí, y es lo importante, cito a Lacan, que es necesario ubicar a nivel del padre un segundo término después del tótem, que es la función del nombre propio. Y habla justamente de la fobia en esta clase única para decir, y esto es fundamental, que no es cierto que sea a nivel de la fobia que el animal aparezca como metáfora del padre.
ya que la fobia no es más que el retorno de algo anterior al padre, lo que Freud subrayaba en relación al tótem. Fin de citación. Lacan señala aquí entonces un elemento de goce presente en la fobia anterior al retorno bajo la forma animal, es decir, el caballo en Juanito, que la metáfora permite. Podríamos decir además que justamente en la fobia lo que se pone en juego es este goce, podríamos decir, que precede a la metáfora del nombre del padre y que Freud ubicaba a nivel de justamente lo que viene a nombrar el tótem en Tótem y Tabú. Lo que Lacan pone entonces esta presencia de un elemento de goce en la fobia anterior al retorno de la forma animal, Lacan lo pone en paralelo con la presencia del ángel en el pasaje bíblico muy conocido y fundamental, por otro lado, que comenta aquí Lacan del sacrificio de Isaac. Nos dice que este ángel, el ángel que detiene la mano de Abraham cuando va a matar a Isaac y le propone, le indica justamente el carnero primitivo, el carnero que se encontraba justamente allí desde la creación, este ángel, dice Lacan, se encuentra allí en nombre de El Shaddai. El Shaddai, que es uno de los nombres de Dios, que es como la forma mítica de lo real del nombre del creador en la Biblia, El Shaddai. Quizás lo escriba en el chat, parece que va a ser mejor. Lo tienen igual, por supuesto, en la clase única sobre los nombres del Padre. Habría mucho para decir sobre esto, pero justamente como estamos hablando de la fobia, no me quiero extender. Quizás podamos volver a esta cuestión que es fundamental en la lectura que Lacan hace de este pasaje. Es el goce que el creador viene a dialectizar con su presencia, la presencia del ángel, lo que explica también tanto la presencia del carnero que el ángel propone a Abraham de sacrificar en lugar del hijo de la promesa divina, que nos dice Lacan es justamente este carnero, el carnero primordial. Carnero al que habrá que quitarle un cuerno para dar lugar al estatuto reducido de la voz que el shofar hace escuchar el día del gran perdón, así como del pacto simbólico con Dios que se instituye en este momento, dejando caer como resto de esta atadura el pequeño trozo de piel que la circuncisión, instituida en este momento, consagra. Saben que en hebreo, quizás, o por ahí no lo saben, el sacrificio de Isaac se dice Akedah Isaac. Akedah Isaac no es el sacrificio, justamente es la ligadura de Isaac. Fíjense que no tiene nada que ver con el sacrificio de Isaac. En la Biblia se nombra así, y justamente es la atadura, pero la atadura tiene que ver justamente, por un lado, con el pacto simbólico, que la circuncisión consagrada en ese momento firma, anuda con justamente con el padre simbólico, y por otro lado, justamente con este resto, digamos, que cae como objeto en la circuncisión como resto del cuerpo, digamos. Esta referencia entonces a la fobia aquí, en el momento en que Lacan habla de manera puntual y única de los nombres del Padre, abre a la perspectiva de ser considerada bajo el modo de retorno de lo real del goce que el Padre simbólico no logra cubrir, no logra absorber. Es muy notable la reconsideración que Lacan efectúa de manera fugaz de la fobia en el momento en que propone pluralizar los nombres del Padre en esta clase única, destronando así a la metáfora como modo de representarlo. No puede ser más explícito en la cita que evocamos. No es cierto que sea a nivel de la fobia que el animal aparezca como metáfora del Padre, justamente cuando precedentemente ha dicho que era una metonimia del nombre del Padre, ya que el animal es también un nombre de goce del sujeto. Esta referencia es muy importante. Jacques Alain Miller ha hablado justamente del animal como nombre de goce del sujeto en el seminario sobre, em, en su clase, en su curso,
de la naturaleza de los semblantes, donde comenta largamente esta clase única de los nombres del Padre y donde justamente indica el valor que tienen los animales, en la obra de Freud primeramente, las ratas en el nombre de las ratas, los lobos en el nombre de los lobos, los caballos en el caso de Juanito, justamente como siendo el elemento que por su relación, podríamos decir, con lo animal, con lo fuera, digamos, del lenguaje, permite nombrar el goce del sujeto. Lo que es claro en el caso del hombre de las ratas, lo que es claro, podríamos decir, en el caso del hombre de los lobos, el lobo justamente como encarnando esa mirada, y aquí podríamos decir cómo los caballos efectivamente vienen a evocar algo justamente de este goce que el nombre del padre no logra tratar en la fobia de Juanito. Lacan hace referencia a la fobia aquí, seguramente, porque la fobia supone la suspensión de la metáfora paterna, permitiendo dar lugar a otra nominación que el nombre del padre asegura. El sujeto podrá encontrar su nombre de goce en el análisis, pero en la fobia, podríamos decir, este nombre de goce se encuentra del lado de lo que el animal viene a nombrar. Es una diferencia con justamente los nombres de goce que un sujeto puede producir en su análisis y que va a presentar en el dispositivo del pase. Aquí justamente el nombre de goce no es el sujeto el que lo encuentra, podríamos decir, sino más bien que le viene como del otro justamente bajo la forma de la fobia, es decir, le viene del otro bajo la forma del animal fóbico, ¿m? O de la situación fóbica. Lo que permite pensar a la placa giratoria de la fobia de otra manera que en relación a la no inscripción de la metáfora paterna, o más precisamente a su suspensión, como un momento de la constitución del sujeto en relación con el goce no negativizado que el animal de la fobia viene a nombrar. Lacan no retomará esta perspectiva hasta el final del seminario RCI que evocábamos en el comienzo, donde justamente designará estos tres tipos de nominación. Antes de pasar justamente al seminario RCI, recordemos que Lacan nos da en la nota sobre el niño la forma más reducida, más minimalista de las funciones del padre y de la madre, reducidas claramente aquí, aunque ya era el caso en el seminario 4, a su estatuto de funciones. Cito a Lacan, de la madre en tanto que sus cuidados llevan la marca de un interés particularizado, lo sea aún por la vía de sus propias marcas, y del padre en tanto su nombre es el vector de una encarnación de la ley en el deseo. Este es Lacan en la nota sobre el niño en los otros escritos. Éric Laurent ha largamente comentado esta articulación singular que Lacan propone aquí. Señalemos simplemente que el padre se encuentra entonces articulado ya y por el mismo movimiento reducido a la vectorialización que el deseo de la madre permite dar a la ley, es decir, la encarnación de la ley en el deseo. Es en este sentido que Éric Laurent comentaba este pasaje. Lo que nos da en la enseñanza de Lacan la estructura verdaderamente minimalista de lo que supone cada uno de estos lugares, en esta pequeña nota de 1969, contemporánea a la crítica que Lacan efectuará del complejo de Edipo en su seminario sobre el reverso del psicoanálisis. Recordemos que en este seminario sobre el reverso del psicoanálisis, Lacan había dicho que nunca hablé del complejo de Edipo más que bajo la forma del nombre del padre. Es decir, que Lacan dice que nunca hizo referencia al complejo de Edipo, sino que más bien justamente formalizó lo que estaba en juego en el complejo de Edipo para Freud, bajo la forma del nombre del padre, como metáfora del deseo de la madre. Eh, digamos que entonces, en esta referencia a la nota sobre el niño, Lacan da una forma, diríamos, más formalizada aún, yo diría, del nombre del padre y del deseo de la madre, bajo justamente la encarnación de la ley en el deseo y un interés particularizado, lo sea aún por la vía de sus propias marcas para el deseo de la madre. Y lo hace, creo yo, y es una hipótesis que propongo, antes justamente de pasar a digamos, a desarrollar unos años más tarde en el seminario RCI la nominación como formas
del padre del nombre, es decir, cómo justamente puede el sujeto encontrar nominaciones en el análisis, nominaciones reales, simbólicas e imaginarias, en el lugar del nombre del padre, que era aquel que permitía nombrar las cosas. Entonces, Lacan justamente no solamente ya había pluralizado, sin desarrollarlo, en la clase única de 1964, el nombre del padre, pero simplemente al reducir al padre como la encarnación de la ley en el deseo, como lo hace la nota sobre el niño, nos da la última referencia, yo diría, al lugar del padre y de la madre, para luego, unos años más tarde, en el RCI, simplemente hablar de la nominación, independientemente, diría yo, justamente de los lugares, digamos, que tanto el padre como la madre ocupan. Lo que permite muchas cosas, lo que permite dar una, digamos, la estructura más formalizada posible, diría yo, más reducida posible, justamente a los lugares del padre y de la madre, más bien del lado del nombre, ¿no? Y lo que permite claramente entonces firmar la separación, toda separación, si es que alguna vez Lacan la tuvo, porque parece más bien desmentir justamente haber abordado el complejo de Edipo en tanto tal, si no es bajo la forma del nombre del padre como metáfora del deseo de la madre, pero luego me parece se separa incluso aún del nombre del padre para reducir justamente el nombre del padre a la función de nominación, sea esta simbólica, real o imaginaria, o luego, como lo hará el año siguiente, sea esta por la vía del síntoma. Entonces, ya no tenemos, digamos, los lugares del padre y de la madre, sino simplemente una nominación. Lo que implica muchas consecuencias, por ejemplo, esto se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, implica consecuencias fundamentales en la consideración de las familias, lo que yo he llamado familias sintomáticas, sintomáticas con TH, es decir, lo que justamente la parentalidad, las formas modernas de la familia permiten, y Lacan me parece que con esta teorización se anticipa de alguna manera justamente a estas formas, digamos, sintomáticas, estas formas, digamos, muy variadas de parentalidad, donde efectivamente el lugar del padre y de la madre se encuentran más bien reducidas a nominaciones, a cómo justamente se nombra cada uno, digamos, de los personajes, podríamos decir, a los cuales se refiere el niño, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, yo lo veo incluso en parejas de amigos y amigas homosexuales, donde justamente la cuestión de la relación del niño, de la niña, del hijo, de la hija con los padres, encuentra formas inéditas, yo diría originales, de nombrar a cada uno de ellos diferentemente de papá o de mamá. Pero bueno, esto por supuesto lo podemos encontrar también en el seno de una pareja heterosexual. Simplemente, quiero decir, las familias homosexuales permiten poner aún más de relieve esta dimensión de nominación, podríamos decir, que justamente los lugares, los personajes adquieren o los lugares adquieren más allá justamente de esta figura que finalmente, podríamos decir, casi parecen reducidas a su imaginario bajo la forma del padre y de la madre. Ciertamente no cuando abordamos, digamos, el lugar del padre y de la madre bajo la forma que Lacan le da en la nota sobre el niño como un interés particularizado por el niño y la encarnación de la ley en el deseo para el padre, pero efectivamente como una forma ya formal, muy formal, digamos, de estos lugares que estaban, yo diría sí, muy revestidos de lo imaginario en el complejo de Edipo freudiano. Pero ciertamente saben que Lacan en el seminario 17, en el reverso del psicoanálisis, va a criticar el complejo de Edipo freudiano, oponiéndole tanto el mito de Edipo, como lo desarrolla la antropología, como la tragedia de Edipo, efectivamente, de Sófocles, reduciendo entonces, buscando reducir, buscando hacer de consistir el complejo de Edipo de Freud. En este seminario 17, entonces, Lacan promueve lo que llama el campo lacaniano, que es el campo del goce, que el nombre del padre vendría a dialectizar. A partir de este seminario 17, el nombre del padre se encontrará de ahora en más supeditado a este campo que la consideración del goce inaugura. Y junto a él, podríamos decir, la verdadera apertura a lo que Jacques Alain Miller ha llamado la última enseñanza de Lacan, lo que producirá una verdadera separación en la teoría entre lo que hace nominación y el verdadero lugar del padre. Por un lado, entonces, las nominaciones real, simbólica e imaginaria que Lacan situara en la última clase del seminario RCI, haciéndolas corresponder a la inhibición como nominación imaginaria, al síntoma como nominación simbólica y a la angustia como nominación real,
y por el otro al padre ya no definido por el lado de su nombre, sino de la manera más sorprendente y completamente inédita en la historia del psicoanálisis, y esto creo que hay que subrayarlo, al padre definido por su plus de goce. En esta perspectiva, podríamos señalar entonces que la fobia opera como una nominación real donde el animal viene a ocupar el lugar del nombre de goce del sujeto. ¿Por qué digo del padre definido a partir de su plus de goce? Conocen seguramente la cita de Lacan cuando dice justamente en este seminario RCI, lo cito, que un padre no tiene derecho al amor más que si el denominado amor, el dicho respeto, es, no creerán a sus oídos, señala Lacan, perversamente orientado, es decir, si hace de su mujer un objeto pequeño a que causa su deseo. Se ha comentado a menudo esta frase muy sorprendente de Lacan: definir el amor del padre por su plus de goce implica una radical modificación del lugar que el mismo Lacan le había dado, ya que se trata de amarlo y de respetarlo, no porque encarne el lugar de la ley, viniendo a limitar al goce materno, sino como la articulación del deseo de la madre y del nombre del padre, perdón, como la articulación del deseo de la madre y el nombre del padre lo articulaban previamente en la teoría, sino justamente por su lugar perversamente orientado. La perversión o versión del padre implica articular justamente esta versión, su ficción, no al lugar que la madre le otorga en su deseo, en tanto encarnación de la ley, como lo había dicho en la nota sobre el niño, sino ya a partir del plus de gozar del padre, su goce acotado, su goce reducido. Ciertamente hay que diferenciar aquí, y clínicamente este punto es muy importante, al plus de gozar del padre que se sitúa abiertamente del lado del goce, que busca situarse abiertamente del lado del goce, y aquel que busca dar curso a un goce sin barreras. Al padre incestuoso, por ejemplo, al padre como figura tóxica para sus hijos, obsérvese que la perversión, la versión del padre, implica aún una versión del padre, esto es, un relato fictivo que implica aún un decir sobre el padre, aunque sea este el relato de lo que es o de lo que fue su objeto pequeño a. Relato fictivo que se encuentra ausente cuando se trata del padre tóxico, del padre incestuoso, del padre gozador, ya que éste pone en juego justamente un goce no acotado. Al promover el padre perversamente orientado, la perversión, señalemos que Lacan ya es, a su manera, joyciano. Recordemos aquí lo que Joyce hace decir a Stephen Hero, Stephen el héroe, que, lo cito a Joyce, el padre es una ficción necesaria. Fíjense cómo o Joyce era lacaniano o Lacan ya era joyciano. El padre es una ficción necesaria. Y efectivamente, esta ficción justamente se sostiene a partir de un plus de gozar del lado del padre. Pero lo que Lacan subraya con el padre perversamente orientado es sobre todo que el padre no debe ocupar el lugar del educador, a la manera del padre del presidente Schröder. La pregunta aquí es si debe ocupar el lugar del terapeuta, porque el padre de Juanito operaba un poco, podríamos decir, como el terapeuta de Juanito. No debe buscar encarnar justamente el padre en lugar de un ideal. Podríamos preguntarnos aquí si el padre de Juanito, lejos de buscar encarnar este lugar, ya que se situaba más bien para el niño del lado casi de un hermano mayor, con quien Juanito se imaginaba hacer travesuras, franquear las barreras del parque de Schönbrunn, por ejemplo, para ir a las partes prohibidas, o aún arrojarle piedras a los trenes en movimiento a su paso, podemos preguntarnos si este padre hacía de su mujer un objeto pequeño, tan interesado como estaba en anotar la evolución del caso de su hijo para llevarle las notas al profesor Freud. Lo que nos permite situar otra dimensión aún del padre perversamente orientado cuando, por ejemplo, encuentra su objeto pequeño a, en un lugar que no coincide con su mujer o con su partener, dejándole, como es el caso aquí, decir a la madre de Juanito que ella está completa, que no desea entonces nada, dando así lugar
al fantasma por parte de Juanito que podría ser él mismo el objeto de goce de la madre, dando lugar entonces también, casi de manera inmediata, a su fobia, como consecuencia de esto. El goce de la madre no aparece de este modo acotado y el pequeño debe encontrar una salida de esta posición a través justamente de los objetos fóbicos. Esta proposición que Lacan hace aquí del padre perversamente orientado podría escucharse como normativa, ¿no? Un hombre debe hacer de su mujer un objeto pequeño. Observemos que Lacan no dice que debe hacer de su mujer un objeto pequeño A, sino que solo tiene derecho, un padre tiene derecho, solo tiene derecho al respeto y al amor, que si hace de su mujer un objeto pequeño A. Caso contrario, efectivamente se trataría de una norma. Pero permite pensar qué acontece cuando un hombre no lo hace y la madre queda expuesta a ser tomada como una madre que goza, que podría gozar eventualmente del cuerpo del niño. Expuesta ella misma así a su propia perversión, la madre, ya que, recordemos, Lacan observaba al final del seminario 6 sobre el deseo y su interpretación, que si no existen mujeres perversas, es porque las mujeres pueden satisfacer su perversión en la maternidad, haciendo justamente de sus hijos un objeto de goce. Pero sobre todo, esta proposición permite pensar a la fobia en esta perspectiva de la perversión, de la aversión del padre perversamente orientado. La metáfora del padre, del seminario, la relación de objeto, se ve aquí sustituida por el plus de gozar del padre, introduciendo una verdadera subversión de la transmisión de todo lo que aquí, tanto Freud como Lacan, han articulado ellos mismos en torno a la salida del complejo de Edipo para el varón. Recordemos los 3 tiempos del Edipo en el seminario 5 que Lacan va a desarrollar. Lo que se transmite no es ya solamente el ideal del yo, como lo señalaba Freud en sus textos sobre el complejo de Edipo, y el superyo incluso, el superyo prohibidor del goce, sino también el hecho que el padre se defina por su plus de gozar, pudiendo el niño así amarle y respetarle, hace que el mismo niño se encuentre confrontado a su propio plus de gozar que el fantasma permite articular. Por supuesto, si hay constitución de un fantasma fundamental. Entonces, lo que transmite, digamos, esta figura del padre referido a su plus de gozar, el padre perversamente orientado, es justamente la posibilidad de que el niño, digamos, se confronte a su plus de gozar, tal como su fantasma fundamental se lo dicta. No es el caso, queda él expuesto, como Juanito en este momento de la fobia, al fantasma del goce del otro, y la fobia entonces viene a responder a esta posición. Hablaré entonces sobre la angustia como una nominación real. Es en la clase del 13 de mayo de 1975 que Jacques Lacan pone a punto lo que ha desarrollado durante todo este seminario en lo concerniente a la nominación. Ha hecho referencia a la teoría del nombre propio, que Saul Kripke, voy a escribir el nombre en el chat, el lógico, Saul Kripke, al que Lacan hace referencia aquí, a propósito de su nombre, de su libro, perdón, a propósito de su libro Naming and Necessity, es así como fue publicado en inglés, nombrar, nombrar y la necesidad, nombramiento y necesidad, en francés fue traducido como teoría del nombre, la lógica del nombre propio, no sé cómo está traducido en castellano, libro en el cual, perdón, libro en el cual Kripke define al nombre propio como designador rígido. Es decir, el nombre propio como designador rígido, Estanislao Mena, por ejemplo, define de manera rígida al sujeto Estanislao Mena. Allí donde el nombre Estanislao, como hay muchos sujetos que se llaman Estanislao, no lo designa rígidamente, el nombre propio del sujeto, Estanislao Mena, define al sujeto Estanislao Mena. Esta teoría del nombre propio
permitirá a Lacan avanzar en esta clase, entonces, en su búsqueda de una forma de nominación otra que aquella que asegura el nombre del padre, y propondrá entonces a la nominación como cuarto elemento, permitiendo hacer tener juntos a los tres redondeles de cuerda, real, simbólico e imaginario, allí donde estos no se encuentran anudados de manera borromea, es decir, donde bastaría cortar uno para que los otros dos se suelten. Este cuarto elemento encontrará el año siguiente con el sintón su nombre propio. Así lo afirma Lacan en la última frase de esta última clase del seminario RSI, cuando afirma: intentaré el año próximo interrogarme sobre lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. O sea que fíjense que ya deja planteada la posibilidad de dar, eh, digamos, como sustancia, podríamos decir, como alternativa, como sustancia al nombre del Padre allí donde no interviene. El sintón, como nombre propio de goce, como designador rígido, entonces, como lo llama Kripke, que nombra la modalidad propia de goce de un sujeto, reducida a su núcleo mínimo, permite ser deducido a partir de este uso de la nominación por Lacan aquí. Cabe resaltar la referencia que Lacan hace aquí de la angustia como nominación real en la fobia, retomando el trío freudiano inhibición, síntoma y angustia, haciendo corresponder, veo que está en hilado escrito, en español se ha traducido como el nombrar y la necesidad. Bueno, muchas gracias. Tenemos la referencia en español entonces. Haciendo corresponder entonces a cada uno a una forma de nominación imaginaria, simbólica y real respectivamente. Es decir, inhibición, nominación imaginaria, síntoma, nominación simbólica y angustia, nominación real. La angustia, como nominación real, es la que tiene lugar en la fobia, ya que la misma no logra, por ejemplo, hacer constituir un síntoma en el sentido estricto del término. El síntoma fóbico no tiene la estructura metafórica que se le reconoce a los síntomas neuróticos, en tanto viene en ellos dar cuenta, en su retorno de lo reprimido, de significantes del deseo justamente reprimidos, y en su lugar la aparición del síntoma en tanto formación sustitutiva del deseo. El objeto de la fobia es lábil y variable, metonímico, como ya lo hemos expuesto, y sobre todo no se propone como un sustituto, como un signo que la represión ha tenido lugar. Allí donde en el síntoma, como formación de compromiso respecto del deseo, como lo abordaba Freud, es un significante en el que prevalece para nombrar el deseo reprimido en juego, lo que autoriza a Lacan a reconocer en el síntoma una nominación simbólica, en la fobia es entonces la angustia, libre aún de asociarse a un significante que permita tramitarla, la que aparece como nominación primordial del ser hablante, en todo caso en ese momento, en el momento en que la fobia se presenta. La serie metonímica de los objetos fóbicos, que también es, por cierto, significante, no permite dar, sin embargo, a pesar de encontrarse articulada, una nominación que permita hacer de ella un nombre del sujeto. La dimensión placa giratoria nombra lo lábil aún del significante en nombrar al sujeto, y deberá progresar la fobia hacia un tipo de neurosis u otro, fijándose para que la angustia cese y deje de ocupar, digamos, este lugar de nominación real. Podríamos respecto a esto evocar el lugar que las nominaciones tienen en la clínica con sujetos transgénero. Me he servido de ello me ha ayudado a entender un poco más este lugar justamente de la nominación real. Esperen porque no lo encuentro en el texto, lo voy a encontrar rápidamente. Exactamente, en la clínica de los sujetos transgénero, digo bien los sujetos transgénero y no los sujetos transexuales, pero también en la clínica del PASE, rescato este término de nominaciones transitorias, nominaciones justamente, podríamos decir, reales incluso, pero siendo transitorias. Miquel Misé, el activista trans,
en diálogo con nuestros colegas y amigos Julio González, Montserrat Puig y Francesc Vilá, en un número del psicoanálisis, habla justamente en esa entrevista de transiciones evanescentes, presentes en los sujetos transgénero. Creo que este término es útil aquí para nombrar lo que tiene lugar en muchos adolescentes, por ejemplo, que se encuentran en búsqueda de una nominación que les permita fijar su relación fluida a la identidad y oscilan entre nominaciones a una u otra identidad sexuada, en tanto justamente nominaciones que permitirían fijar lo que ni el nombre del padre ni el falo consiguen establecer, el falo como significante. Lo mismo acontece en el pase, donde el sujeto busca su nombre propio de goce, nombre que puede producir justamente en el testimonio del pase, nombre que además puede variar, como lo indicaba hace algunos años Éric Laurent en una de las noches del pase en la Escuela de la Causa Freudiana. Es decir, que a lo largo de su testimonio como analista de la escuela, los nombres de goce pueden variar. El sujeto puede encontrar otros nombres de goce que aquellos, por ejemplo, que ha presentado en el testimonio de pase para ser nombrado. La nominación transitoria o la nominación evanescente, aunque real, que el sujeto fóbico puede establecer a través del recurso al animal de la fobia, ocupa, me parece, la misma función y responde entonces, a nivel del goce, a la placa giratoria que constituye la fobia como momento en la constitución del sujeto. Lo que permite clarificar también la indicación de Lacan que la fobia del animal no es a situar justamente del lado de la metáfora paterna, como lo señalaba. Una última nota para concluir respecto de lo que he encontrado como formas de rasgos de fobia generalizada en la civilización actual. Me gustaría entonces concluir con una nota que concierne a la cultura, que el psicoanálisis en extensión, instruido por la clínica, permite. Reconocemos en la civilización contemporánea, donde la caída del imago paterna ha tenido lugar, como Lacan lo señalaba en los complejos familiares, cuando pocos filósofos y literatos se preocupaban de ello en el año 1936, y también en la decadencia del orden simbólico, un ascenso generalizado, podríamos decir, de rasgos fóbicos, que si no alcanza un estatuto universal, tienen, sin embargo, de manera importante tiñen, sin embargo, perdón, de manera importante, el lazo social precario en la actualidad. No es tanto, podríamos decir, todo el mundo es loco, sino más bien todo el mundo es un poco fóbico hoy. Allí donde el sujeto se ve reducido al individuo, como Lacan lo señalaba en la tercera, es decir, que no tiene de qué hacer lazo social, donde no hay ya significantes amos que regulen las relaciones sociales, o bien que los significantes amos se nutran más bien del goce presente en las comunidades de goce, que son las únicas hoy justamente que permiten hacer lazo social, la fobia aparece como una reacción angustiada frente a la dificultad de articular una enunciación estructurada en significantes que permitan al sujeto no solamente responder al supuesto deseo del otro, pero sobre todo dar materialidad a su propia enunciación. El gran autor Zygmunt Bauman ha podido bien identificar este fenómeno hablando de lazos sociales líquidos en su conocidísimo ensayo Liquid Love, el amor líquido, en los que se interesaba en los modos metonímicos, Bauman se interesaba en los modos metonímicos líquidos de hacer lazo social hoy. La obra de Bauman es del año 2000 o 99, o sea que, bueno, fíjese que con qué anticipación ya vislumbró esto Zygmunt Bauman. El género mismo, como fluido, lo que daba antes la identidad sexual a un ser hablante, puede ser hoy fluido, justamente, sin detenerse en un significante que le permite nombrarse de manera sexuada. Lejos de nosotros una cualquiera indignación frente a estos fenómenos. Simplemente constatar una evolución producida por la caída de la hegemonía que tenía el nombre del padre en lo social. De manera paralela a estos hechos, se puede observar hoy también que la tecnología acentúa los rasgos fóbicos que la disolución del lazo social y la caída del padre simbólico han producido.
El uso masivo y extendido de las redes sociales, que constituyen hoy, en verdad, el verdadero lazo social, no hace más que exacerbar los mecanismos de defensa en obra en los seres hablantes para protegerse de un otro, cuyas intenciones se desconocen. La figura del chat en línea por las redes sociales y los sitios de encuentros amorosos, donde se prefiere chatear a verdaderamente encontrarse con el cuerpo del otro, ya ha devenido un clásico, un lugar común en estos temas. Una simpática psicóloga del prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, Sherry Turkle, voy a escribirlo en el chat, autora que hemos entrevistado, por otro lado, en la revista La Causa del Deseo, ha escrito varios ensayos que reúnen encuestas sociológicas. Los nombres de estos ensayos ya son evocadores. Uno se llama Alone Together, es decir, solos juntos, y un segundo ensayo que hemos trabajado, más reciente, se llama Reclamando Conversación, reclamando la conversación, en las cuales justamente en estas encuestas los jóvenes explican, por ejemplo, cuánto prefieren intercambiar mensajes de texto que hablarse directamente por teléfono, ya que esto les permite negociar con lo que suponen el otro espera que responda y darse así tiempo para pensar lo que tienen para decir. Fíjense aquí claramente el rasgo fóbico como aparece. Como si la presencia del otro, incluso en la voz, en el teléfono, del otro lado de la línea, suscitara una angustia a la cual no tienen casi nada que oponer. Entonces prefieren la excansión del texto y del tiempo que permite responder al texto para darse justamente una enunciación, para reencontrar la enunciación propia. Esta evolución da cuenta del hecho que la tecnología permite sustituir un intercambio corto, fugaz, a la manera del small talk, de la pequeña palabra, como dicen los americanos, de la corta conversación, a la palabra hablada y al encuentro con el cuerpo del otro, lo que supone también el goce del otro en lo que tiene de más radicalmente otro, de lo que tiene más radicalmente hétero, lo que queda neutralizado en una sociedad que se ha volcado a los intercambios virtuales a un supuesto desde la pandemia. Recordemos aquí cuánto el racismo, como lo definía Lacan, es decir, como defensa al goce supuesto en el otro, se alimenta de este fantasma. Esta palabra abreviada no constituye un discurso, hablo del lenguaje de los textos, y refuerza de algún modo todo fantasma al suponer justamente que el otro, el gran otro, podría gozar del sujeto, reforzando así sus rasgos fóbicos. Allí donde una palabra articulada, desde un lugar de enunciación, supone decididamente un otro barrado, a partir del cual se habla justamente. De hecho, nuestros sujetos modernos hablan poco, hablan muy poco, en el sentido más completo de lo que tomar la palabra significa, lo que deja presagiar aún una acentuación creciente de rasgos fóbicos en lo social. Bueno, me detengo aquí, quizás para poder intercambiar con ustedes, y les agradezco mucho haberme escuchado. Muy bien, pues entonces abrimos el turno de preguntas que va a coordinar Carmen. El que quiera pedir puede levantar la mano o escribir en el chat para pedir la palabra. Eh, Damos paso al que quiera preguntar o hacer alguna puntuación o algún comentario también. No, esperamos un poco, porque hay más de una sala. Bueno, y si no, pues empiezo yo diciendo algo, a ver si se calienta el ambiente. A ver, Fabián, muy interesante. Muchas gracias porque has hecho un recorrido importante y complejo para seguirlo también, a lo mejor en algunos momentos, para revisar los textos que nos has dado las referencias, ¿no? Bueno, me interesa especialmente esto que has venido a subrayar, ¿no? De cómo
se pasa en Lacan del nombre del padre al padre que nombra, ¿no? Eh, y bueno, tomarlo esto en el caso de Juanito, ¿no? Eh, yo lo entendía tal como te escuchaba, eh, que la fobia entonces sería una tentativa de nominación, pero del propio Juanito, un trabajo del propio Juanito, ¿no? Frente a algo del padre que nombra que no, eh, que luego has ido desarrollando, que es algo del goce del padre también, ¿no? Que no está vehiculizado, digamos, en ese plus de gozar del que hablabas cuando hablas de la perversión, ¿no? Como la forma de definir Lacan, a, ya no la función paterna, sino eh, lo que puede hacer eh, como una orientación para Juanito también, ¿no? Entonces, mi pregunta era un poco eso, si realmente esa fobia era una tentativa o un trabajo de nominación transitorio, como has dicho al final, ¿no? Comparándolo con el pase o con el caso de la clínica en el caso de los transgénero, eh, pero del propio niño, ¿no? Sí, sí, lo que acentuaba es muy cierto, efectivamente, lo que señalas, Carmen. Lo que apuntaba simplemente es la diferencia entre, podríamos decir, la voluntad del sujeto en el análisis, más bien al final del análisis, o yo diría incluso aún ya salido del análisis, en el procedimiento del pase, en buscar un nombre propio de goce, digamos, aquello que efectivamente permite nombrar lo que, digamos, lo que articulaba, digamos, el fantasma fundamental como goce, de esta operación que no se hace voluntariamente por el sujeto fóbico. Es decir, el sujeto fóbico encuentra, ¿cómo encuentra Juanito los caballos? Lo encuentra, o sea, es un elemento contingente, podríamos decir, y que no tiene, digamos, ningún contenido eh, metafórico con su fobia, es decir, con su angustia. Es decir, es un elemento, efectivamente, que en su contingencia podríamos decir, casi viene del otro. Me parece que podríamos decirlo así, o sea, o viene justamente, no es una acción del sujeto, digamos, ¿no es cierto? Si bien Sí. es el sujeto mismo que lo articula, como tú decías. Entonces, quería señalar simplemente ahí cierta, ¿cómo decir? Cierta situación limítrofe entre el sujeto y el otro, por el cual justamente encuentra estos significantes, porque efectivamente el caballo, el bozal del caballo, el carruaje que, ¿cómo decir?, que arranca lentamente, velozmente, son significantes, pero que justamente se desplazan porque no se encuentran del lado de la metáfora y que efectivamente el sujeto encuentra, o sea, se presentan a él como casi viniendo del otro, podríamos decir. Entonces, Ujú. ahí es donde justamente, podríamos decir, no hay una operación del sujeto, no hay una operación voluntaria del sujeto en encontrar estos elementos fóbicos, ¿no? Y en ese punto, efectivamente, me parece que funcionan, es la hipótesis que propongo esta noche, como formas de nominación, es decir, como formas justamente de buscar darse un nombre ciertamente transitorio, ciertamente evanescente, ciertamente que va a desplazarse eh, al devenir, podríamos decir, el sujeto obsesivo o histérico, ¿no? Como ha sido el devenir justamente de Max Graf, ¿no? Del sujeto con el verdadero nombre de Juanito, del cual seguramente conocen cuál fue su futuro, ¿no? Gran escenógrafo, gran escenógrafo de óperas, gran metteur en scène, podríamos decir, ¿no? Mm, en francés es bonito porque metteur en scène es mettre en scène, ¿no? Es decir, es poner en escena justamente los objetos, el decorado, ¿no? Ha sido un gran escenógrafo, ha decorado óperas, hay una foto muy bonita que circula en internet con María Callas, por ejemplo, ha puesto en escena grandes óperas, y justamente de haber sido aquel que era como objeto de aquel que no podía justamente colocarse en la escena y que convocaba toda esta serie de los objetos, ¿no? Los caballos, los carruajes, el bozal del caballo, toda esta metonimia de objetos
que justamente articulaban la dificultad de poder él mismo asumir un lugar como sujeto frente al otro, de haber devenido un gran escenógrafo que juega con los objetos, que juega con los decorados, me parece que es un lindo ejemplo, yo diría, de una sublimación en el sentido de Freud, ¿no? Ujú. Tenemos a Maricruz y también tenemos a Azucena, me parece. Maricruz había levantado la mano primero. Adelante, Maricruz. Muchas gracias, Fabián. Para mí ha sido muchas ideas de las que ha ido exponiendo novedosas, ¿no? Esta idea que la enseñanza de Lacan, sobre todo en la última, pasa a la suspensión, ¿no?, de la metáfora paterna en el caso de la fobia. Yo la situaba la fobia como una neurosis con su correspondiente castración y tal, y no, aquí pasa Lacan de la lógica del significante al campo del goce, ¿no? Entonces me ha llamado la atención que la fobia se organiza anterior a la función del padre. Y en este caso de Juanito, el padre parece, decía, que se obstina en no querer castrarlo, ¿no? Y esa conexión que hace con el padre perversamente orientado y Juanito como objeto del goce del padre, me, me ha descolocado en relación a las ideas que tenía, ¿no? Si pudiera en este punto, en relación a la perversión, a la posición perversa del padre, pudiera aclarar un poco, te lo agradecería. Bueno, ojo, no se trata de que el padre castre al hijo, digamos, ¿no? Esa es la función justamente del padre imaginario. Podríamos decir, de lo que se trata es de separar al hijo de la madre, ¿no? O separar a la madre del hijo, más bien, haciendo de ella un objeto plus de gozar. Entonces, es esa podríamos decir, la función del padre, ¿no? Es decir, impedirle a la madre restituir su producto, como lo dice Lacan, ¿no? Es decir, hacer de este niño un objeto de goce. Si no, tenemos la segunda salida, ¿no es cierto?, que Lacan indica en la nota sobre el niño, del niño ubicándose como objeto del fantasma de la madre. El padre, la perversión, lo he escrito en el chat, se trata en un equívoco en francés, como lo puedes leer, entre justamente perversión y perversión, es decir, versión del padre. ¿No? En castellano, en español se ha traducido, creo, como padre perversamente orientado, ¿no? Para paliar, digamos, al juego de palabras que el español no permite y que el francés sí lo hace. No se trata entonces del padre perverso, no se trata justamente por eso pone el guión entre per y versión Lacan. No dice que se trata justamente de una perversión del padre, pero sí de una versión del padre que pone en juego justamente la relación del padre con el objeto plus de gozar. Y realmente esto me parece que merece ser resaltado porque es una perspectiva, es una versión del padre, digamos, una, sí, una versión del padre inédita en el psicoanálisis. De la misma manera hay que decir que el nombre del padre ya era una versión inédita en el psicoanálisis. Es decir, que Lacan mismo se ha ocupado en la primera enseñanza de proponer el nombre del padre, algo que no existe en Freud, por ejemplo, ¿no? Como justamente formalización de lo que es la función de la ley. Eric Loran, por ejemplo, ha hablado mucho de esto, ha hablado mucho de las conferencias que él ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, en la Tavistock Clinic, donde efectivamente los kleinianos y neoscleinianos, en el cual se sabe que en Melanie Klein no hay nombre del padre, no hay función del padre, justamente le decían, ustedes lacanianos nos vienen a hablar del padre, a nosotros que justamente no consideramos al padre en Melanie Klein, ¿no? Saben que el padre en Melanie Klein, en la teoría kleiniana, es un objeto entre tantos objetos que posee el vientre de la madre, ¿no? Entonces, justamente, Lacan ha dado toda su dignidad, yo diría, al lugar de la ley bajo la forma del nombre del padre, ¿no? Y ha formalizado este término, digamos, en su primera enseñanza. Y luego, en un movimiento de Lacan contra Lacan, como lo dice Jacques Alain Miller, Lacan destituye
digamos, hace caer esta estatua del nombre del padre, estatua, perdón, lo digo de manera ciertamente un poco irónica, ¿no? Y un poco, en fin, así ligera, para dar lugar justamente al padre perversamente orientado. Entonces, justamente hace caer el nombre del padre, y lo hace caer ya en el seminario 17, diciendo que efectivamente es bajo esta forma que él teorizó al Edipo, pero que se trata de ver que el padre finalmente es un semblante para tratar al goce, y que pueden haber otras formas de tratar al goce, no solamente el padre. Por eso pasa del nombre del padre al padre del nombre. Porque el padre del nombre es el nombre del padre como padre del nombre, pero pueden haber otros nombres que le permitan a un sujeto encontrar justamente un anudamiento entre los tres registros. Por ejemplo, efectivamente la fobia. Ahora, otra observación. No es que no hay, no es que no es una neurosis la fobia, justamente. La fobia es un momento de la constitución de la neurosis, donde el padre está ya articulado, pero no está a la altura de su función. Es lo que dice Lacan y me parece muy justo, muy bien dicho eso, porque efectivamente no permite separar a la madre del niño. Entonces, ya está articulado el nombre del padre en la estructura, podríamos decir, quiero decir, el sujeto no es psicótico, pero efectivamente ese padre no consigue separar a la madre del hijo y el niño necesita recurso a todos esos objetos metonímicos para paliar justamente a ese defecto, podríamos decir. ¿No? No esa carencia, porque, insisto, el padre ya está ahí como nombre, pero efectivamente no consigue separarlo de la madre. Entonces, bueno, podríamos decir que la fobia en ese momento se nombra, es una forma de nominación real justamente que el sujeto encuentra a través de esos objetos. Es una hipótesis, también se puede discutir, porque justamente los objetos, digamos, de la fobia, los objetos metonímicos, son significantes. Entonces, ¿por qué decir que la nominación sería real cuando los objetos que permiten justamente articular metonímicamente lo que viene a suplir a la defiance, al defecto del nombre del padre, sería real? Podrían oponerme ese argumento, por ejemplo. Podrían decirme, bueno, pero es limitado el alcance de la nominación real porque efectivamente el procedimiento ya es metonímico en sí mismo, ¿no? En fin, es cierto que es un bemol a considerar justamente la fobia como una nominación. ¿Mm? Pero, bueno, existe justamente, me parece, si lo articulamos en relación al goce, existe esta posibilidad de ver que esos objetos metonímicos, digamos, vienen a tratar al goce de manera directa. O sea, el goce, de manera directa quiero decir, a la posibilidad que el niño quede como objeto de goce de la madre. Entonces, me parece que desde ese punto de vista pueden verse como nominaciones evanescentes, como nominaciones transitorias del sujeto. Vemos, por ejemplo, en la psicosis, si tomamos la cuestión de la fobia, de los rasgos fóbicos o de síntomas fóbicos en la psicosis, que justamente ahí cristaliza aún más la nominación en el sujeto, porque el nombre del padre no ha operado, donde efectivamente la fobia viene a cristalizar la forclusión del nombre del padre, y vemos como el sujeto queda más ligado aún a la fobia, justamente que es más difícil de movilizar en una terapia, podríamos decir, lo que se quiere decir que no hay que movilizarla justamente, digamos, en un análisis con un sujeto fóbico que es psicótico, no hay que tocar a la fobia, yo diría, porque justamente la fobia funciona ahí como una suplencia del nombre del padre, ¿no? Casi podríamos decir la misma función que tiene el delirio para un sujeto psicótico. Entonces, se ve ahí más claramente, diría, en la psicosis, cómo la fobia opera como una nominación real, justamente, ¿no? Con una cristalización mayor de justamente la nominación del lado de los objetos fóbicos, ¿no? Y esto en clínica es muy común, diría yo, ¿no? Fobias que no son neuróticas justamente, que son formas de paliar a la forclusión, ¿no? Esto se ve mucho, sobre todo, no tanto por ahí en fobias a los animales, pero sí en agorafobias, sobre todo en agorafobias, en fobias a algunos alimentos, en fobias a algunos colores, he visto yo, por ejemplo, fobias muy particulares, a veces muy singulares, que justamente el objeto temido toma una consistencia muy, muy importante, ¿no? Porque justamente viene en lugar de la forclusión. Muy interesante su señalamiento de versión, ¿no? Es decir, lo que entiendo, por decirlo de una manera sencilla o más, no sé, es como que el padre, eso, no permite la castración en relación, que no pone un límite al goce de la madre con respecto al hijo, ¿es eso?
Es decir, la función que debería de límite de ese goce ejercer el padre no lo ejerce. Digo, con respecto a la madre, para que ahí hubiera la posibilidad de ese límite de goce. Digo, que no es perversión, como entendí, sino per-guión y versión, que es que el padre no acaba de ejercer su función como padre en el límite del goce en relación a la madre. ¿Es así? Digamos, no, yo no diría que no acaba de ejercer su función, diría que no está a la altura de su función. Eh, Porque no acaba de ejercer su función, supone que debería ejercerla. Supone justamente que habría una cierta normatividad que le obligaría a ocupar su función, ¿no? Lacan lo dice de una manera un poquito más matizada, ¿no? El matiz de no está a la altura de su función permite decir que efectivamente no logra separar al niño de la madre, ¿no? Y no que no logra ejercer como si debería ejercerla, ¿no? Lo que nos coloca en una beta más normativa, digamos, ¿no? Debería ejercerla, debería ser padre, ¿no? El padre tenía una relación, digamos, con el saber, creo yo, era un padre analizado. Se ven algunos analistas incluso a veces tener este problema, diría yo, justamente de querer teorizar un poco lo que le pasa a sus hijos, hacer un poco el analista en casa y efectivamente no ocuparse mucho de esta cuestión, digamos, ¿no? De, bueno, de hacer de su partener, digo partener porque puede ser su mujer, Lacan dice que es su mujer, pero hoy puede ser un hombre también, digamos, su partener o una mujer para una mujer, un objeto plus de gozar, y no hacer de su niño casi un objeto plus de gozar. Yo no diría que el padre Juanito hace de Juanito un objeto plus de gozar, pero sí se ocupa demasiado del saber y de ir a contarle al profesor Freud todo lo que va pasando en casa, digamos, ¿no? Entonces está como muy tomado por el saber, muy fascinado quizás con el saber analítico, y esto le impide, bueno, poner justamente una separación entre el niño, entre Juanito y su mamá. Fabián, tenemos dos palabras. Yo creo que vamos a darles paso, que hagan sus intervenciones, sus preguntas, para que pueda dar tiempo a que hagan los dos, ¿vale? Si os parece, Azucena, puedes hacer tu pregunta y luego Miguel Ángel y ya después responde Fabián, ¿te parece? Sí, sí, claro. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Gracias a Fabián Fanjars por esta estupenda conferencia tan interesante. Me interesa mucho la fobia. Quería preguntar sobre la fobia en su condición de placa giratoria entre la que puede derivar hacia una neurosis obsesiva o hacia la obsesión tengo un blanco, La histeria. o La la histeria. histeria, sí. Y quería preguntar de cómo es este paso y de qué actúa o qué pasa ahí para que la placa giratoria se incline hacia un lado o hacia otro. O Muy sea, bien. hacia la histeria o hacia la neurosis obsesiva. Miguel Ángel, adelante. Bueno, muchas gracias. Fabián, ha sido súper interesante, la verdad. Y abre esclarece muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo quería hacerte una pregunta sobre esto último que has dicho, ¿no? Es decir, de la clínica actual, que hay un predominio de la angustia, ¿no? Y tú hacías referencia a los rasgos fóbicos y las nominaciones evanescentes, ¿no? Y entonces me surgía la pregunta, es decir, como que en la época, digamos, con la caída del nombre del padre, hay, digamos, la posición de los sujetos es más floja respecto a la nominación, etcétera. ¿Cómo pensar, ¿no? Que- como una orientación en la clínica de los sujetos que llegan con estas nominaciones evanescentes, cómo,
manejar esto para que puedan, digamos, para que se pueda, bueno, analíticamente, ¿no? Esta es un poco la pregunta, ¿no? Cómo orientar analíticamente a estos sujetos, que sería una dirección de la cura con esta clínica, ¿no? De angustia y de nominaciones muy flojas, digamos, ¿no? Bueno, gracias Miguel Ángel. De alguna manera tu pregunta completa la pregunta anterior, me parece, porque efectivamente se trata de ver cómo justamente este momento, podríamos decir que es la fobia, Lacan la llama placa giratoria porque efectivamente la toma como un momento en la constitución del sujeto. La referencia se encuentra, yo pensaba que está en el seminario 4 de la relación de objeto, y resulta que no, contrariamente a lo que podríamos pensar, se encuentra más bien al final. No tengo aquí el seminario, pero es en una de las últimas clases del seminario De un otro al otro, el seminario 16, donde efectivamente la placa giratoria aparece ahí como lo que en la constitución del sujeto, en su relación con el goce, para decirlo en los términos que hemos abordado hoy, por supuesto en su relación con el deseo. Recuerden que Lacan hablaba de deseo prevenido en la fobia, es decir, hay un deseo y hay una prevención del deseo. El sujeto se defiende, se protege de su deseo en la fobia. Entonces, lo que quiere decir que el deseo ya está articulado, y esto permite completar también la pregunta que había hecho anteriormente María Cruz, es decir, justamente es que el sujeto fóbico es un neurótico. Claramente es un neurótico, se trata de una protección, yo diría, de una prevención, es decir, hay un deseo que está ahí y el sujeto se previene de este deseo, se protege de alguna manera de este deseo con la fobia, pero el deseo está ahí justamente, y esto da también una orientación, digamos, al trabajo con un sujeto fóbico, es decir, ponerlo en la vía del deseo, justamente allí donde más bien él se defiende de su deseo, se protege. Pero me parece que la pregunta de Miguel Ángel aborda la cuestión justamente del lado del goce, es decir, de ver cómo un sujeto, en el momento en que nos llega a ver con estas nominaciones, podríamos decir, transitorias. Esto es muy claro en el sujeto transgénero, mucho más claro que en el sujeto transexual. ¿Por qué? Porque el sujeto transexual pasa al acto, busca pasar al acto, es decir, busca hacer intervenir la cirugía. Y en este punto tiene una ferviente creencia en la diferencia sexual, es decir, justamente quiere pasar a la otra orilla, como lo dice Miquel Misé de una manera muy bonita, y entonces cree en que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres, ¿no? Mientras que el sujeto transgénero justamente juega más, tiene más juego, pero tiene más juego justamente a nivel no solamente de las identificaciones, sino a nivel de su relación con el goce, con las con las identificaciones e identidades sexuadas. Esto nos permite un margen de maniobra, yo diría, mucho más amplio en nuestra intervención que en el sujeto transexual, que raramente viene a ver analistas. Más bien, justamente se encuentra con analistas en protocolos de transición, donde si hay algún justamente psiquiatra o psicólogo que tiene una orientación analítica, pues se encuentra con el sujeto porque tiene que hacer una entrevista para evaluarlo, digamos, ¿no? Para admitirlo, digamos, en el protocolo de transición. Pero los sujetos transgénero justamente tienen justamente este juego más a nivel de su relación con el goce, y vienen a vernos justamente a partir de este punto. Entonces esto nos permite, yo diría que nuestra intervención es más abierta como analistas con estos sujetos, porque efectivamente permite encontrar el sujeto allí donde se encuentra, no solamente a nivel de sus identificaciones, sino a nivel de su relación con el goce, y ver cómo va a evolucionar. Yo diría cómo va a evolucionar, no en el sentido de una mejoría, sino en el sentido de encontrar distintos tratamientos del goce justamente en las sesiones en el encuentro con el analista, en su relación efectivamente con este goce, que muchas veces, por supuesto, se trata de casos, digo, por supuesto, porque es muy, muy común, digamos, de casos de sujetos que tienen fenómenos de cuerpo, por ejemplo, y que nombran esto del lado justamente del deseo de transicionar, pero de transicionar de manera parcial, es decir, no de tomar hormonas o de tomar algún medicamento para tratar estos fenómenos del cuerpo, del lado justamente de adquirir una nueva identidad, donde hay fenómenos identificatorios también muy fuertes. Recuerdo una joven adolescente que vi este año, hace unos meses, que me vino a ver porque me decía, una joven de 16 años, que quería transicionar a hombre porque su compañera iba a transicionar a hombre y quería mantener la relación homosexual que tenía con ella. Y que si la compañera transicionaba a hombre, no quería ella ubicarse, digamos, del lado de la mujer, de la pareja, y tener
de venir a ser una pareja heterosexual. Entonces, fíjense cómo las razones son muy variadas, digamos, ¿no? A nivel de la transición, a nivel de los sujetos trans. Entonces, me parece que el sujeto transgénero permite abordar de manera mucho más amplia, más variada, las nominaciones que el sujeto puede encontrar justamente para paliar esta relación con el goce que podríamos decir muchas veces, pero muchas veces no quiere decir siempre, el nombre del padre no logra tramitar, justamente dándole al sujeto una identificación fálica, una identificación regida por el significante fálico clara, digamos, estable, donde justamente el significante fálico a veces no opera, no siempre, y justamente el sujeto busca regular este goce que no capta el falo, digamos, a través de identificaciones o de, digamos, ¿cómo decir?, arreglos corporales, ¿no? Tomando hormonas, por ejemplo, solamente, buscando presentarse como más de la manera del travestismo como un sujeto de sexo opuesto, pero no necesariamente interviniendo en lo real del cuerpo, con hormonas o con otro tipo, digamos, de modificación del cuerpo. O sea, la gama es mucho más amplia, digamos, a nivel de las nominaciones mismas que el sujeto busca encontrar con la fluidez del género. Entonces, me parece que esto nos permite una dialéctica más amplia, digamos, a nivel de nuestra intervención y de poder apaciguar finalmente al sujeto en su relación con el goce, que los sujetos transexuales, donde el único apaciguamiento que encuentran es claramente la transición. Además, Miquel Missé es un autor que a mí me gusta por eso, porque justamente él habla en el último libro que ha escrito, En busca del cuerpo equivocado, de vivir la expresión de género según cada sujeto puede vivirlo, y denuncia en ese libro justamente lo que llama la nueva normatividad trans. Es decir, habla de la transición, del passing, como se dice en inglés, como una nueva normatividad trans, allí donde, según él, es la medicina la que ha introducido la idea que un sujeto transsexual, sobre todo, ha nacido en un cuerpo equivocado y que este error de la naturaleza debe ser corregido por la medicina. Entonces denuncia lo que Missé llama él mismo una nueva normatividad trans que empuja a los sujetos a transicionar, cuando en realidad se trata de vivir su propia expresión de género según la manera que el sujeto encuentre de hacerlo. Creo que no tendríamos mucho, muy distinto para decir desde el punto de vista del psicoanálisis a un sujeto justamente que nos viene a ver con esta problemática a nivel de género. Encontrar una forma de vivir su género que él tenga que inventar, ¿no? Como lo es también, podríamos decir, para el sujeto heterosexual, es decir, encontrar una forma de ser hombre o de ser mujer. En ningún caso el psicoanálisis, y esto lo sabemos bien, busca imponer al sujeto una forma uniforme, podríamos decir, de ser hombre o de ser mujer. Tenemos otra intervención. No veo bien el nombre, creo que pone Peichi Su, ¿puede ser? Peichi, sí, Adelante, adelante. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu conferencia, realmente muy, muy interesante. Quería retomar este último punto que ubicaste sobre la fobia y en la actualidad, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Me hizo recordar un documental que vi no hace mucho acerca de la nueva generación en Japón y cómo haciéndoles entrevistas a algunos jóvenes, la mayoría de ellos manifiestan no tener ningún interés sobre el contacto sexual con el otro. Eh, de hecho, siento que a través de lo que ellos responden en estas entrevistas hay una especie de fobia. Entonces, quería preguntarte cómo podemos pensar esto si es que la figura misma de la relación sexual con el otro cuerpo se ha vuelto como un otro demasiado completo o demasiado, ¿no? Tomando un poco la proliferación de la pornografía que hay hoy en día y en donde los jóvenes creen que las relaciones sexuales tienen que ser así, ¿no? Como se muestra en las pornografías. Entonces, quería consultar un Claramente. poco. Claramente, estoy muy de acuerdo con lo que dices. La relación con el otro cuerpo se ha vuelto muy otro, digamos, el otro cuerpo. Y en oposición del uno, del goce, justamente, donde los sujetos, más bien que no buscan encontrarse con otros cuerpos, acentúan la dimensión del uno del goce. No es un fenómeno japonés, quizás en el principio fue un fenómeno japonés, hoy es un fenómeno mundial. Había un estudio aquí recientemente en Francia donde se señalaba, siempre estos estudios son medio relativos, ¿no? Porque hay que tomarlos con
con pinzas, como se dice, pero se señalaba, y esto ha circulado mucho, que en varias encuestas de los jóvenes entre 18 y 25 años, la mitad de los jóvenes, 50% de la población, no tiene relaciones sexuales. Ahora bien, no tiene relaciones sexuales, pero efectivamente hay masturbación. Quiero decir, hay visionaje de pornografía y masturbación, o sea que hay sexualidad. Incluso este fenómeno tan original que se llama los no sex, los que no tienen sexo justamente, hay parejas que se encuentran ahora por internet, por Tinder sobre todo, para no tener sexo. Es decir, Tinder, la aplicación Tinder permite, entre las múltiples opciones que uno puede marcar para encontrar a alguien, la posibilidad no sex, lo que a mí me parece un poco divertido. Pero bueno, me parece divertido porque yo soy vieja escuela, soy old school. Me parece que uno se encuentra con alguien para tener una relación, no solamente sexual, por supuesto, sino amorosa también. Y justamente lo que estas encuestas ponen en evidencia es que hay mucha gente que se encuentra con esta aplicación a partir de no sex, es decir, la idea es encontrarse para compartir cosas, lo que de alguna manera permite pensar que podría haber una relación amorosa, justamente, pero poniendo al objeto pequeño A entre paréntesis, que es lo que Lacan decía del amor cortés, ¿no es cierto? Una forma cortés del amor, ¿no? El objeto A entre paréntesis, y Lacan completaba además, decía, el amor cortés permite imaginar que la relación sexual podría existir poniendo al objeto pequeño entre paréntesis. Entonces, creo que muchas veces justamente se evita el contacto con el cuerpo. Hay parejas que pueden, había un reportaje, me acuerdo, una pareja que vivían juntos, pero que no tenían relaciones sexuales. Entonces, justamente se pone al objeto pequeño entre paréntesis, es una forma cortés, digamos, una versión nueva del amor cortés, donde según ellos había mucho amor, pero efectivamente a condición de no tocar al otro, digamos, ¿no? Una forma contemporánea del amor cortés. Entonces, efectivamente, lo que nos molesta es el goce del otro. Claramente, lo que molesta, lo más fundamental, es lo que yo señalaba respecto al racismo, ¿no? Que Lacan dice. Lo que nos molesta, lo más otro, lo más altero, la alteridad mayor que tiene el otro es su goce. Y es esto lo que puede molestarnos tanto. Por eso me parece que efectivamente en estos jóvenes que no buscan encontrar al otro, creo que hay un punto ahí efectivamente, este rasgo fóbico de alguna manera traduce el hecho de prevenir ese deseo, porque pueden tener espontáneamente algún movimiento hacia el otro, algún movimiento de seducción, chateo, por ejemplo, pueden chatear, pero efectivamente allí donde el otro aparece con su goce, donde el otro aparece en su alteridad con el goce, donde el otro aparece como la madre de Juanito, ¿no? Diciendo, yo tengo un pito, digamos, tengo un pene, en ese caso es la angustia y es la fobia, ¿no? Donde el otro aparece justamente jugando un poco, yendo un poco con su goce, ahí el sujeto se retira completamente espantado, porque efectivamente está esta forma, digamos, de no encontrarse con el cuerpo del otro en lo que tiene de más radicalmente otro, de más radicalmente hétero, que es justamente el goce, su goce, ¿no? Este goce tan pernicioso que efectivamente la pornografía, la masturbación permite de poner a distancia, digamos, ¿no? Como un goce acentuando la dimensión de lo uno, ¿no? De lo uno, como Lacan lo llama, ¿no? Hay de lo uno, ¿no? Y el goce es el goce de lo uno en detrimento del goce del otro, que es lo que se mantiene a distancia, me parece, hoy, justamente con todas estas aplicaciones, digamos, ¿no? Sí, de hecho en el documental ¿no? Seguía y decía que hay un nuevo servicio en Japón en donde se contrata novios, novias, para enseñarles, ¿no? a los clientes cómo es o cómo se siente relacionarse con alguien que que ocupe el lugar de un novio o una novia, ¿no? Y contratan por horas, van como Más, trabajando. Japón es maravilloso. Es más, he visto un documental hace poco donde había un personaje que se contrataba él mismo como un objeto de compañía. Por supuesto, no se podía tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? No podía ser un objeto de goce del otro. Pero más acá de ese objeto de goce, podía ser el sujeto se proponía en alquiler por unas horas en el día como alguien que acompañaba a la gente, que lo acompañaba en su casa. Esto es un fenómeno muy japonés, es cierto, porque hay mucha soledad en Japón, es cierto, pero efectivamente el sujeto se proponía como un sujeto de compañía. Podía venir algunas horas a casa, acompañar al sujeto al cine, a salir, a hacer compras, qué sé yo. Eh, es fantástico eso, ¿no? Pero ¿por qué la soledad? Ponen en evidencia esta relación con lo uno, digamos, ¿no? Que ahora, no sé por qué en la civilización japonesa esto parece tener más lugar, más importancia, ¿no? Porque ciertamente
hoy decimos que nos viene de ahí, pero en realidad no nos viene de ahí. Creo que tiene que ver con este rasgo fóbico que la tecnología permite, que es muy actual. Ahora, bueno, quizás en Japón haya digamos, otro elemento de civilización cultural que haga que efectivamente esta relación con lo uno se encuentre más acentuada. Mm. Muchísimas gracias. Stanislao, adelante. Sí, yo quería comentar una cosa que me ha me ha sugerido al final de tu exposición cuando hablaba de la fobia generalizada en la civilización contemporánea, porque de alguna forma me ha puesto en relación esto con el ascenso al cenit del objeto, pequeños objetos de consumo, ¿no? Porque a ese ascenso generalizado de aspectos fóbicos en nuestra civilización, yo le añadiría una cosita: aspectos fóbicos normativizados, para los que se usa mucho estos pequeños objetos que están elevados al cenit y que vienen un poco a tapar el boquete que el objeto A, mm, de donde se extrae ese boquete que tiene el hueco, ¿no? Entonces, me parecía que había mucha relación entre estas cosas. Estos pequeños objetos facilitan mucho estos aspectos fóbicos normativizados que se han elevado o que se han generalizado en nuestra civilización. Una cosa así, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Eh, Sí, objetos normativizados, efectivamente, gadgets, Lacan lo llamaba gadgets, ¿no? El gadget comenzaba a aparecer al final de los años 60, cuando Lacan los nombra así. Hoy ya uno lo llama gadget, pero en fin, Lacan lo llama gadget, hoy no lo llamaríamos gadget, porque es tan generalizado, digamos, este uso de objetos estándar que hace que efectivamente esta dimensión de artificio, ¿no?, que el gadget introduce se ha se ha vuelto universal. Utilizaba también el término de la latosa, ¿no? La latosa es más interesante porque la latosa condensa la verdad del ser, ¿no? Latosa viene de lete, es decir, el olvido, y usía, que para Aristóteles es el ser. Entonces es el olvido del ser que Lacan llama las latosas, a los gaches los llama las latosas, ¿no? Esto lo encuentran en el seminario 17, creo. Y esto me parece más interesante porque efectivamente ya de alguna manera Lacan veía, ¿no? Anticipaba el lugar que los gadgets iban a tener como condensación del ser, ¿no? Del ente, diría Heidegger, ya que Heidegger también ha teorizado estas cuestiones, justamente en oposición al ser. Entonces nos permite no conectarnos con el ser ni de las cosas, ni con nuestro propio ser mismo, esta alienación que tenemos y que tienen sobre todo los jóvenes, hay que decirlo, con los teléfonos celulares, con las pantallas, donde efectivamente aparecen como alienados de toda relación con el ser, ¿no? Es algo que a mí me impacta mucho en los jóvenes, justamente porque lo vivo en casa un poco, digamos. Entonces, es como justamente las pantallas, sobre todo las pantallas, pero no solamente, el objeto de consumo, por ejemplo, ¿no? El consumo en general nos aliena y nos separa, nos aleja de la relación con nuestro propio ser, nos hace olvidar nuestro propio ser, ¿no? Por eso la latosa, ¿no? O sea que efectivamente, y vemos ahí también otra cosa respecto a lo que tú decías, como este estándar este objeto pequeño estandarizado, la diferencia con el objeto de arte, justamente, ¿no? El objeto en la obra de arte, con la obra de arte. La obra de arte es un objeto que no es estandarizado, es una producción del sujeto que efectivamente adquiere un valor social para nada estándar, todo lo completo, todo lo opuesto, es decir, es un objeto singular, la obra de arte, que efectivamente tiene su valor en tanto singular, ¿no? Por eso Walter Benjamin hablaba de la obra de arte en la época de la reproducción industrial, ¿no? Como efectivamente nosotros conocemos las obras de arte primero por las reproducciones y luego vamos a ver en el museo el cuadro que hemos visto tantas veces en un póster, en un afiche o en un libro, digamos, ¿no? Y reconocemos en la verdadera obra de arte aquella que ya habíamos conocido por primera vez como una reproducción. Y también plantea la cuestión del arte contemporáneo, pero ya no me voy a explayar sobre eso, donde efectivamente el arte contemporáneo juega más bien con el ready-made, ¿no? Con lo que Marcel Duchamp llamaba el ready-made, un objeto corriente
que es mostrado, es elevado sobre el taburete, como decía Lacan, sobre el escabel y mostrado como una obra de arte, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones que tienen que ver con la estética lacaniana, pero bueno, nos llevan a otro lado. Fabián, hablabas de denominación real porque toca el goce, ¿no? Es por eso que hablas de denominación real transitoria. Exactamente, Lacan lo ubica en relación a la angustia, ¿no? Dice inhibición, síntoma y angustia, y ubica la angustia como nominación real. Pero a mí me parece que justamente, no solamente es porque trate la angustia que justamente la neurosis de angustia, como la llama Freud, ¿no es cierto?, está presente en la fobia, sino que porque llamarla angustia me parece, o encontrar la nominación del lado de la angustia, me parece que pone el acento en la relación con la falta, ¿no? Con que falte la falta. El sujeto se angustia porque falte la falta. Es decir, lo pone más en conexión con la angustia de castración, ¿no es cierto? Con que falte la castración. Pero me parece más pertinente quizás abordarlo por el lado del goce, ¿no? Y de encontrarse el sujeto como objeto, la posibilidad que se encuentre como objeto del goce, de goce del otro, por ejemplo, de El goce otro, de la madre. frente a la respuesta de la madre. Y entonces ahí me parece que la denominación real viene como a nombrar esa posición, digamos, ¿no? De hecho, bueno, el último Lacan justamente desarrolla la relación con el goce, ¿no es cierto? Y me parece que si se puede pensar la fobia, digamos, a riesgo quizás de forzar un poco los términos en la última enseñanza de Lacan, es más bien por el lado de cómo interviene el goce en la fobia, ¿no? Ahora, bueno, efectivamente, del lado de la angustia es más claro porque la angustia conecta con la angustia de castración y con la falta de la falta, ¿no? Como la llama Lacan. Quizás por esta razón no vuelve a hablar de la fobia en su última enseñanza, ¿no? Quizás la fobia sea más bien una neurosis que te conecta más bien con el deseo prevenido, con la falta de la falta y con esta castración que no interviene, ¿no? Pero me parece que también se puede leer en lo que propongo, con mucha modestia, por supuesto, respecto de esta lectura de la nominación real concerniente al goce que anticipa justamente la intervención de la metonimia misma, ¿no? Como Lacan lo ubica en esta clase única de los nombres del Padre, ¿no? Por eso me he servido de esa referencia para situar esta cuestión. En ese sentido, tú lo has situado en el mismo plano que el síntoma, ¿no? Exactamente, como una nominación real, es cierto. Con la diferencia que el síntoma es una nominación, yo diría, permanente. O sea, el síntoma tiene claramente el estatuto de una nominación no lábil, no transitoria, sino claramente permanente. Es lo que define propiamente al síntoma. Cuando, digamos, este matiz que Eric Laurent introducía respecto a los nombres del goce que el sujeto encuentra en el análisis, me parece que tiene más bien este carácter justamente no permanente que el síntoma. Es un síntoma más light, podríamos decir, más ligero, ¿no? Las nominaciones en el análisis. Es un síntoma, pero como el sujeto es neurótico, digamos, como el sujeto tiene el nombre del padre y pasa del padre al síntoma en el análisis, encontrando una forma de nominación, esta forma de nominación puede ser más variable, me parece. Por cierto, en la psicosis, ¿no? Lo que es el caso de Joyce, la nominación que el sujeto encuentra como síntoma es fija y no variable, justamente, ¿no? Quizás podemos hacer esa diferencia, ¿no? Vale. Eso es lo que nos permitiría entender el título también que se eligió, ¿no? De Juanito y los nudos, ¿no? Sí, sí. A mí me parecía muy divertida la imagen de Juanito de los nudos, ¿no? Como un niño tomado en los nudos, digamos, ¿no? Como justamente, como intentando encontrar en ese enredo con los nudos la forma de nombrar la angustia y nombrar el goce al que quedaba expuesto, ¿no? No sé si tenemos alguna palabra más o me parece que no, que no. Stanislao, ¿quiere cerrar? Bueno, pues entonces despedimos esta segunda conferencia de este ciclo que hemos hecho este año. Agradecerle a Fabián su esfuerzo y su desarrollo, que creo que ha sido muy interesante y nos va a permitir seguir estudiando junto con la primera conferencia de Enrique, los sueños de los niños. Pienso que nos va a facilitar mucho las cosas. Pues muchas gracias, Fabián.
Muchas gracias a usted por la invitación.